En esta clase vamos a hablar acerca de la patología musculoesquelética de partes blandas. Esta patología consiste en un grupo de enfermedades que en general comparten ciertas características, como ser muy frecuentes, que pueden ser localizadas o generalizadas, que se presentan por dolor en estructuras periarticulares y que todas ellas tienen un diagnóstico que es esencialmente clínico. ¿Y de qué patologías vamos a hablar en esta clase? El hombro doloroso, donde vamos a hablar principalmente de la patología del manguito rotador y de la tendinopatía bicipital, la epicondilitis, la tendinopatía de Kerbein, el síndrome de dolor de trocánter mayor del fémur y la fascitis plantar. Entonces, con respecto al hombro doloroso, es una patología muy frecuente y que aumenta a medida que aumenta la edad. La causa más común de hombro doloroso es la patología del manguito rotador y dentro de estas el músculo que más comúnmente se compromete es el supraespinoso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hombro doloroso? Actividad repetitiva, variantes anatómicas que predisponen al pinzamiento del manguito rotador, siendo estas variantes principalmente variantes en la forma del acromion, la inestabilidad escapular y la edad. Entonces, dado que el diagnóstico es eminentemente clínico, es importante hacer algunos recuerdos de la anatomía. Recordar que la articulación del hombro es una articulación de gran movilidad y que funcionalmente está compuesta por 4 articulaciones: la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenumeral y la escapulotorácica, siendo la articulación verdadera del hombro la glenumeral. Dado que el hombro es una articulación con gran movilidad, necesita de elementos estabilizadores, siendo los estabilizadores estáticos los ligamentos y los dinámicos los músculos, dentro de estos principalmente los que componen el manguito rotador. ¿Y cuáles son estos? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Debemos recordar también cuáles son los rangos normales de movimiento del hombro. Entonces tenemos la abducción, que llega hasta 180 grados, la aducción hasta 50 grados, la flexión del hombro hasta 180 grados, la extensión del hombro hasta 50 grados, la rotación interna hasta 90 grados y la rotación externa hasta 90 grados. Y aquí podemos observar cuáles son los músculos que actúan principalmente en los diferentes rangos de movimiento del hombro. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente con hombro doloroso, lo primero que debemos evaluar es si hay alguna historia reciente de trauma y de ser así debemos realizar una radiografía para descartar fractura o ya sea fractura de clavícula, fractura de húmero proximal o dislocación acromioclavicular. Posteriormente, evaluar si el dolor que tiene el paciente en el hombro es un dolor referido versus un dolor articular. En los casos de dolor de origen referido, el examen del hombro es normal y se asocia a otros síntomas, como por ejemplo en el síndrome coronario agudo o en el cólico biliar. Luego que hemos descartado que el dolor es referido, veremos si este dolor articular es dado por un dolor articular propiamente tal o por una estructura periarticular, y que ahí se van a presentar las características que mencionamos en la clase de introducción. Entonces, con respecto a la patología del manguito rotador, esta se compone principalmente de síndrome de pinzamiento, que sucede cuando existe un pinzamiento como bien lo dice la palabra, del tendón del manguito rotador al hacer ciertos movimientos, y esto está dado básicamente por variantes anatómicas del acromion. Puede haber algún grado de tendinopatía o puede haber rotura, que a su vez puede ser completa o parcial. En esta diapositiva podemos observar signos de tendinopatía cálcica del supraespinoso y acá una imagen de rotura. Con respecto al manejo, las imágenes sirven esencialmente para confirmar el diagnóstico, y estas pueden ser una radiografía, una ecografía o resonancia magnética. Se utiliza principalmente el manejo del dolor y lo fundamental es la kinesioterapia para fortalecer toda la musculatura de la cintura escapular.
Y derivación a traumatología solamente en casos refractarios o en evidencia de rotura, en donde se evaluará si realmente el paciente necesita cirugía, lo cual depende fundamentalmente de la edad, la comorbilidad y el grado de actividad del paciente. Con respecto a la patología del bíceps, puede ser clínicamente difícil de distinguir de la patología del manguito rotador y además que en general ambas patologías coexisten. Para confirmar el diagnóstico se pueden utilizar imágenes como radiografía, ecografía o resonancia magnética y nuevamente el manejo está dado principalmente por analgesia y kinesiterapia. Dentro de las complicaciones puede haber rotura tendínea y eso puede ser necesidad de cirugía. Con respecto a la epicondilitis, que puede ser epicondilitis medial o epicondilitis lateral. La clínica va a estar dada por dolor ya sea en la cara lateral o medial del codo y por dolor con extensión o flexión de la muñeca contra resistencia. Recordar que en el epicóndilo lateral se insertan los músculos que participan en el movimiento de extensión de la muñeca y en el epicóndilo medial los músculos que participan en el movimiento de flexión de la muñeca. El manejo, nuevamente analgesia, que puede ir desde tratamiento tópico a medicamentos vía oral o incluso infiltración con corticoides. También puede ser útil el uso de ciertas órtesis, kinesiterapia y modificar las actividades. Y la cirugía solo en casos refractarios. La tendinitis de Kerbein, que es la tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar, y que se manifiesta en general por dolor en cara radial de la muñeca con la maniobra de Filkenstein, que consiste en provocar dolor con la elongación de los tendones sobre la apófisis estiloides radial con el pulgar en flexión. El manejo en general es puede ser con férula antebraquiopalmar, analgesia con medicamentos vía oral o incluso infiltración, modificar las actividades con el objetivo de disminuir el sobreuso y la cirugía nuevamente solo en casos refractarios. El síndrome del dolor del trocánter mayor. Antiguamente, todo dolor en cara lateral de la cadera se le llamaba bursitis trocanteria, pero con el correr de los años se ha visto que en general las bursitis propiamente tales son bastante infrecuentes y la gran mayoría de las veces están en el contexto de una tendinopatía del glúteo medio y glúteo menor y con compromiso variable de la bursa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo femenino, la obesidad, la gonalgia, el dolor de la banda iliotibial y el lumbago. Factores que en general puedan predisponer al sobreuso o mal uso de la marcha y por ende generar esta tendinopatía. La clínica se presenta característicamente por dolor en la cara lateral de la cadera al apoyarse sobre el lado afectado y a la palpación del trocánter mayor. Y prácticamente es, por así decir, la única patología que se manifiesta por dolor en esta zona. Las imágenes serían necesarias solo cuando el diagnóstico es poco claro. Podríamos solicitar una radiografía de pelvis que permite evaluar la presencia de otras patologías como artrosis de cadera, una ecografía o resonancia magnética. El manejo nuevamente con analgesia que puede ir desde el tratamiento vía oral hasta la infiltración con corticoides y kinesiterapia. Y finalmente la fascitis plantar que se presenta por dolor en el sitio de inserción de la fascia plantar en el calcáneo y que sus factores de riesgo son principalmente la obesidad, la bipedestación o saltos prolongados, el pie plano y la dorsiflexión del pie disminuida. La clínica, como dijimos, dolor en el talón que aún empeora al iniciar la marcha y que este dolor es en el sitio de inserción de la fascia plantar, como habíamos dicho, en el calcáneo. El manejo puede ser con ejercicios de elongación, analgesia, limitar el sobreuso, calzado adecuado, uso de plantillas y taloneras. Eso sería.